Nunca me temblaron tanto las manos como aquella mañana en que abrí la puerta del hotel y me crucé con el camarero que llevaba el desayuno a otra habitación. Me miró, sonrió con esa complicidad involuntaria que tienen los desconocidos cuando perciben algo que no deberían ver, y siguió su camino. Yo aún llevaba el vestido de la noche anterior, el pelo revuelto, y el olor a colonia masculina pegado a la piel. Eran las 9:15 de un jueves cualquiera, y fuera, Valencia seguía su rutina sin sospechar nada. No había drama ni lágrimas, solo ese silencio espeso que queda después de hacer algo que ya no se puede deshacer. No era la primera vez que veía amanecer desde una habitación que no era la mía, pero sí la primera en la que sentí miedo real. No miedo a que me descubrieran, sino a darme cuenta de que ya no sabía quién era. Cuando bajé por el ascensor y vi mi reflejo en el espejo del fondo, apenas me reconocí. Había algo en mi mirada, no culpa, ni siquiera arrepentimiento, más bien una lucidez dolorosa, como si acabara de abrir los ojos después de mucho tiempo dormida. Te contaré cómo llegué hasta ahí, pero no esperes una historia bonita. No hay amores imposibles ni maridos crueles. Todo fue más sencillo y más cobarde. Lo que me llevó a esa habitación fue la necesidad absurda de sentir que todavía importaba algo, que alguien me deseaba sin saber mi historia, sin contar los años, sin comparar versiones pasadas. Y lo peor es que durante un tiempo funcionó. Esa mañana regresé a casa andando, con los tacones en la mano, cruzando las calles casi vacías del barrio de Ruzafa. Javier aún dormía cuando abrí la puerta. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada, ese que habíamos comprado en un mercadillo de Altea, y me metí en la ducha sin mirarlo. El agua estaba fría y me dolían las piernas, pero más me dolía el peso de la normalidad que me esperaba. No había sospechas, ni escenas, ni preguntas. Solo la rutina, café, agenda, trabajo. Y eso, paradójicamente, me daba más miedo que cualquier descubrimiento. Llevaba semanas viviendo en ese doble filo, intentando que nada pareciera distinto. Pero cada gesto cotidiano, preparar el desayuno, contestar un mensaje del grupo de amigos, escuchar la radio en el coche, se había vuelto una representación. Una coreografía precisa donde cada movimiento debía parecer natural. Sin embargo, por dentro, todo se había desplazado unos milímetros, lo justo para que nada encajara del todo. No fue un flechazo ni un accidente. Fue un proceso lento, casi metódico, como si mi mente hubiera ido preparando el terreno antes de que mi cuerpo se atreviera a cruzar la línea. A Marcos lo conocí en una cena de trabajo. No era compañero mío, sino amigo de un cliente. Tenía esa facilidad para hacerse notar sin alzar la voz. Recuerdo que me ofreció vino, y en un gesto tonto, rozó mi mano. Algo mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que me costara concentrarme el resto de la noche. No fue deseo inmediato, sino una especie de curiosidad. ¿Por qué ese roce había conseguido lo que Javier no lograba hacía años? Después de la cena, caminamos juntos hasta el aparcamiento. Me habló de su hijo, de su separación, de cómo había aprendido a estar solo. Yo no le conté nada personal, solo bromeé sobre lo mal que se me daba conducir por la ciudad. Él se rió, me abrió la puerta del coche y dijo algo que se me quedó grabado. Hay gente que finge estar bien durante tanto tiempo que se le olvida cómo se siente de verdad. No respondí. Me limité a sonreír, fingiendo que no me afectaba, pero al día siguiente seguía repitiendo esa frase en mi cabeza. Esa fue la semilla. Lo siguiente vino por inercia, mensajes de cortesía, un café rápido después del trabajo, charlas que se alargaban sin darnos cuenta. Y, poco a poco, empecé a notar un cambio en mí. No en la forma en que lo miraba, sino en cómo empecé a mirarme. Me arreglaba con más cuidado, no para él, sino porque me gustaba volver a reconocerme. Sentía algo parecido a la emoción, algo que en mi casa ya no existía. Javier, por su parte, seguía sumido en su rutina. Se levantaba temprano, desayunaba mirando el móvil, y salía sin decir más que un nos vemos luego. No había maldad ni distancia calculada, simplemente indiferencia. Cuando llevaba un par de meses viendo a Marcos, empecé a notar que mi marido había dejado de mirarme incluso cuando me hablaba. No era descuido, era costumbre. Y lo más terrible es que yo había contribuido a esa costumbre tanto como él. La primera vez que me acosté con Marcos no fue planeado. Llovía, estábamos en su coche escuchando música, y de repente me besó. Fue torpe, rápido, casi desesperado, y aún así, sentí que algo dentro de mí se encendía. No era pasión romántica, era necesidad.
necesidad de romper algo, de comprobar si todavía tenía la capacidad de decidir por mí misma. Después, cuando me llevó al hotel, no dudé ni un segundo. No hubo ese instante de debería parar. No quería parar. Recuerdo cada detalle, las luces bajas, el olor del vino, la manera en que me apartó el pelo de la cara. No fue perfecto ni elegante, pero sí brutalmente real. Cuando terminó, me quedé en silencio mirando el techo, y lo único que pensé fue, ya está. Sin lágrimas, sin culpa. Solo una certeza fría, lo había hecho. Volví a casa pasada la medianoche. Javier dormía. Me metí en la cama sin hacer ruido. Aquel momento, ese salto entre una piel y otra, marcó una frontera invisible. Desde entonces, cada vez que le hablaba, sentía que había un eco entre nosotros, una distancia que él no entendía y que yo no quería explicar. Durante las semanas siguientes, todo pareció funcionar con normalidad. Nadie sospechaba nada. Yo seguía cumpliendo con mi trabajo, con las cenas familiares, con las conversaciones sin contenido. Pero cada vez que sonaba el teléfono y era Marcos, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. No se trataba de amor ni de futuro. Era una adicción al escape, al instante en que dejaba de ser la esposa de Javier y me convertía, aunque fuera por unas horas, en alguien imprevisible. A veces me preguntaba si Javier intuía algo. Hubo una noche en la que, mientras cenábamos, me miró largo rato y dijo: «Últimamente estás diferente». ¿Diferente cómo? No sé, más tranquila. Como si nada te afectara. Esa frase me golpeó. Porque tenía razón. Ya no me afectaba nada, ni él, ni nuestras rutinas, ni siquiera la idea de perderlo. La única emoción real que me quedaba estaba fuera de esa casa. La culpa empezó a aparecer de forma rara, no como remordimiento, sino como miedo a la indiferencia. Miedo a que si Javier lo supiera, ni siquiera reaccionara. Que me dijera vale y siguiera con su vida, como si lo nuestro ya no mereciera ni una discusión. Pensar eso me dolía más que el acto en sí. Por eso, cuando me vi aquella mañana saliendo del hotel, entendí que el problema no era el engaño, sino lo que había descubierto de mí misma, que era capaz de cruzar cualquier límite sin pestañear si con eso conseguía sentir algo. Y lo peor de todo es que, por primera vez en mucho tiempo, no sabía si quería volver atrás. Nunca imaginé que el principio del fin llegaría por algo tan simple como una llamada equivocada. Ni un mensaje, ni una foto, ni una trampa. Fue una llamada de trabajo que acabó entrando al teléfono de casa porque el mío estaba sin batería y Javier, por costumbre, contestó. Yo había salido unos minutos antes para comprar pan, o al menos eso le había dicho. En realidad, me había encontrado con Marcos en el coche, a 2 calles. No duró más de 20 minutos. Cuando regresé, Javier estaba en el salón con el teléfono fijo todavía en la mano, sin moverse, con esa expresión rígida que nunca le había visto. Al principio pensé que algo malo había pasado en su familia. Pero en cuanto me miró supe que no se trataba de eso. Cerré la puerta despacio y él no dijo nada. Había un silencio insoportable, como si el aire pesara. Me acerqué y pregunté qué pasaba, pero su voz, cuando por fin habló, no sonó como siempre. Me dijo con una calma tan tensa que me dio miedo: creo que tu amigo se ha equivocado de número. No entendí de inmediato. Solo cuando añadió: ha preguntado por ti con una confianza que no deja lugar a dudas, sentí como el estómago se me encogía. No supe qué responder, porque sabía que cualquier palabra iba a sonar como una mentira. Me senté frente a él, intentando mantener la serenidad, pero la mirada que tenía era la de alguien que ya no busca explicación, sino confirmación. Entonces repitió la pregunta sin levantar la voz: ¿quién es Marcos? Podría haber inventado algo, decir que era un compañero, un amigo de una amiga, cualquier cosa. Pero me quedé muda, y ese silencio fue suficiente para que lo entendiera todo. Ni siquiera tuvo que insistir. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle sin decir nada. Me temblaban las manos y el pecho me dolía, no de pena sino de vergüenza. No por lo que había hecho, sino por el modo en que me había descubierto. Era una escena tan absurda y tan fría que no parecía real. Me acerqué un paso, intentando decir algo, pero antes de que abriera la boca él habló, sin mirarme: no hace falta que lo niegues. No te voy a preguntar cuánto tiempo lleva. Solo quiero saber si pensaba seguir fingiendo mucho más. No supe qué contestar. Quise explicarle que no fue una venganza ni una búsqueda premeditada,
que todo había sido un desliz que se había extendido más de lo previsto, pero esas palabras sonaban huecas incluso en mi cabeza. Él se dio la vuelta, me miró por primera vez en varios segundos y me preguntó con una frialdad que me dejó sin aire, ¿te das cuenta de que ya no sé quién eres? Y esa frase me atravesó porque, por primera vez, yo tampoco lo sabía. Durante unos segundos, los dos nos quedamos inmóviles, como si esperáramos que algo o alguien nos interrumpiera. Pero no pasó nada. Ni gritos, ni golpes, ni lágrimas. Solo ese silencio seco que pesa más que cualquier insulto. Javier dejó el teléfono sobre la mesa, cogió su chaqueta y salió sin decir a dónde iba. Me quedé sola, sentada en el sofá, escuchando el sonido del reloj del pasillo. Sentí un vacío tan concreto que podía tocarlo. Esa noche no volvió. Ni llamó. Dormí a ratos, con la ropa puesta, repasando cada detalle de los últimos meses, intentando reconstruir en qué momento había perdido el control. Al día siguiente, cuando llegó, traía el mismo gesto, tranquilo, educado, pero ausente. Me preguntó si tenía algo que decir. Le dije que sí, que quería explicarle, y se limitó a asentir. Me dejó hablar, y mientras lo hacía, su rostro no mostraba emoción alguna. Le conté todo, sin adornos. Le dije que había empezado con charlas inocentes, que me había sentido sola, que había buscado algo que creía perdido. No me justificaba, pero tampoco sabía cómo definirlo. Cuando terminé, él apoyó los codos en las rodillas y se frotó la cara. Me dijo despacio, como si eligiera cada palabra, lo peor no es lo que hiciste, sino que hayas podido volver aquí cada día y actuar como si nada. Eso es lo que no puedo procesar. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. Su reacción no fue violenta ni teatral, y eso me dolió más que cualquier estallido. Esperaba reproches, insultos, incluso desprecio. Pero lo que vi fue decepción, una decepción tan profunda que era imposible reparar. Durante los días siguientes, convivimos en la misma casa sin hablarnos más de lo necesario. El aire era espeso, las rutinas se volvieron mecánicas, y cada movimiento parecía ensayado. Por las noches, escuchaba cómo se levantaba, iba al salón y se quedaba allí hasta el amanecer. Yo fingía dormir, pero oía el ruido del mechero cada cierto tiempo. Nunca antes había fumado dentro, y ahora el olor a tabaco era lo único que llenaba el silencio. Una tarde, sin previo aviso, me pidió que nos sentáramos a cenar juntos. Puso la mesa, sirvió vino y empezó a hablar con una calma que me descolocó. Me dijo que no pensaba tomar decisiones en caliente, que necesitaba tiempo. Que no quería ser una de esas parejas que hacen espectáculo de su ruina. Pero también dejó claro que nada volvería a ser igual. No me pidas que confíe en ti otra vez, dijo mientras recogía los platos. Eso se rompió y no tengo energía para fingir que se puede pegar. Después de esa conversación, las cosas empezaron a moverse sin que yo pudiera controlarlas. Javier comenzó a llegar más tarde del trabajo, a salir los fines de semana, a contestar mis preguntas con frases neutras. No había reproches, solo distancia. Una distancia tan calculada que dolía. Su silencio era una forma de castigo, y lo peor es que funcionaba. Me estaba devolviendo mi propia indiferencia, esa misma con la que yo lo había herido sin darme cuenta. Una noche, después de más de una semana sin casi hablar, me desperté al escuchar ruido en el pasillo. Javier estaba metiendo ropa en una maleta. Me incorporé y le pregunté qué hacía. Me dijo que se iba unos días a casa de su hermano. No te preocupes, no voy a montar un drama, añadió sin mirarme. Intenté detenerlo, decirle que habláramos, pero me cortó en seco. Hablar no cambia lo que pasó. Solo lo hace más feo. Y se fue, sin mirar atrás. El fin de semana fue insoportable. No por la soledad, sino por la certeza de que había cruzado una línea irreversible. Todo en la casa me recordaba a él, los vasos alineados, la toalla colgada del mismo modo, el olor de su colonia en el pasillo. Y esa rutina, que antes me ahogaba, ahora se me clavaba como una aguja. Me pasé horas sentada en el suelo de la cocina sin hacer nada, escuchando el zumbido del frigorífico. No lloré. No podía. Sentía una especie de parálisis, una mezcla de resignación y rabia conmigo misma. El lunes regresó. No traía maletas, solo un sobre que dejó sobre la mesa. Dentro había una hoja con una lista de cuentas, facturas y gastos. Me dijo que no había decidido si quería separarse,
pero que prefería tenerlo todo claro. Lo dijo sin rencor, sin temblor en la voz, y esa serenidad me resultó insoportable. Quise gritarle que reaccionara, que dijera algo, lo que fuera, pero solo repitió: ya no te creo, Lucía. Y cuando no hay verdad, no hay nada que discutir. Desde ese día empezó su verdadera distancia, no la física, sino la emocional. Era como si conviviera con un desconocido que ocupaba el cuerpo de mi marido. Me hablaba con educación, cumplía con lo necesario, pero su mirada pasaba a través de mí. Intenté recuperar algo de normalidad, cocinar, proponer salir, hablar de cosas cotidianas, pero todo caía en el vacío. Su silencio se había vuelto una pared infranqueable. Un jueves por la noche, casi un mes después de aquella llamada, lo vi llegar con otra expresión. No era enojo ni tristeza. Era algo parecido a la determinación. Se sentó frente a mí y dijo: he estado pensando en lo que sigue. No voy a quedarme en un matrimonio donde tengo que imaginar con quién duermes cuando dices que llegas tarde. No puedo. Su tono no pedía respuestas, era una sentencia. Me limité a asentir porque entendí que, en ese momento, nada de lo que dijera serviría. Esa fue la noche en que supe que la historia había empezado a morir, aunque aún quedaban gestos, conversaciones y decisiones por tomar. Pero el descubrimiento no fue solo suyo. Esa noche también descubrí algo de mí misma, que había confundido la necesidad de sentirme viva con el deseo de escapar, y que el precio de esa confusión era perder lo único que había sido real en mi vida adulta. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que, aunque aún vivíamos bajo el mismo techo, ya estábamos cada uno en un lugar distinto del que no habría regreso. La confrontación llegó sin aviso, en una noche de domingo que parecía cualquier otra. Habíamos pasado el día evitando cruzar palabras más largas de lo necesario. Javier había estado en el salón todo el tiempo, mirando la televisión sin prestar atención, mientras yo cocinaba por costumbre, aunque ninguno tenía hambre. Cuando serví la cena, él no se movió. Me miró desde el sofá, con una expresión que me resultó desconocida. Era una mezcla de cansancio y firmeza, la de alguien que por fin ha decidido decir lo que lleva semanas callando. Dijo simplemente: siéntate. Vamos a hablar. Esa frase, tan normal, sonó como una sentencia. Me senté frente a él, sin saber por dónde empezar, y por primera vez desde el día en que descubrió todo, noté que temblaba. Empezó hablando despacio, sin alzar la voz. Dijo que había pasado todo un mes intentando entender por qué. No buscaba detalles, no quería saber nombres, lugares ni tiempos, porque eso no le interesaba. Quería entender que había fallado entre nosotros para que yo llegara a ese punto. Me sorprendió el tono, no había rencor, solo una frialdad racional que me descolocaba. Intenté explicarle que no fue premeditado, que me sentía vacía, que necesitaba sentirme viva. Pero antes de terminar, me interrumpió. No digas que te sentías vacía, Lucía. Yo también me he sentido vacío muchas veces, pero no fui a buscar a nadie para llenarlo. Esa frase me dolió más de lo que esperaba porque no había manera de rebatirla sin sonar egoísta. Me quedé callada un momento, respirando hondo, y le dije que no lo hice para vengarme ni por aburrimiento, que simplemente ocurrió. Sonó torpe, lo sabía. Me miró con una media sonrisa sin alegría y contestó: nada simplemente ocurre. Siempre hay una decisión antes. Esa precisión, esa manera suya de poner las cosas en su sitio, me hizo sentir más pequeña que nunca. Le pedí que me escuchara, que me dejara explicarle lo que había sentido esos meses, aunque no sirviera de nada. Me dio un gesto con la cabeza, un permiso silencioso, y hablé sin parar durante varios minutos. Le conté todo lo que no había dicho antes, cómo me sentía invisible, cómo cada día era igual, cómo había dejado de reconocerme, y cómo ese otro hombre había sido solo un detonante, no la causa. Mientras hablaba, Javier no apartaba la mirada. Cuando terminé, se levantó y empezó a caminar de un lado a otro del salón, con las manos en los bolsillos. Me dijo que entendía que el matrimonio no era fácil, que todos pasamos por etapas grises, pero que él no podía aceptar que la solución que yo encontré fuera acostarme con otro. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo sin dejar de caminar. Que me quitaste la posibilidad de intentar arreglarlo. Si me hubieras dicho que estabas mal, que te sentías sola, al menos habría tenido la oportunidad de fallar contigo, no de enterarme después de que lo resolviste por tu cuenta. No pude responder. Esa frase se me clavó porque era verdad. Nunca le di la oportunidad de entenderme.
Había asumido que no le importaría, que su indiferencia era un muro inquebrantable, y resultó que lo había subestimado. Intenté decirle que no lo hice por falta de amor, pero él se rió, sin ironía, solo con amargura. No digas que fue por amor o falta de amor. Si me hubieras querido, habrías pensado en mí al menos un segundo antes de hacerlo. Ese silencio que siguió fue insoportable. Me levanté, di un paso hacia él, y le dije que no quería perderlo, que sabía que lo había destrozado, que no esperaba perdón, pero sí quería una oportunidad para reparar. Javier me miró de cerca, a menos de 1 metro, y me dijo en voz baja, no se repara lo que ya no se cree. Puedes pedirme que te escuche, pero no que vuelva a sentir algo que murió el día que te descubrí. Me quedé inmóvil, sin saber si llorar o seguir hablando. No lloré. Me limité a quedarme ahí, frente a él, como si aún hubiera algo que salvar en ese vacío. Entonces él me dijo algo que me heló, lo que me duele no es imaginarte con otro, sino imaginarte volviendo aquí después, metiéndote en esta cama, mirándome a los ojos y actuando como si nada. Eso fue lo que me rompió. No la infidelidad, sino tu capacidad de fingir. Sentí una punzada de vergüenza. No había forma de responder a eso. Porque era cierto. Había convivido con él cada día sabiendo que había traicionado su confianza, sin tener el valor de confesarlo. Intenté tocarle el brazo, pero se apartó. Me dijo que necesitaba espacio, que no podía dormir en la misma cama conmigo. Esa noche se fue al sofá, y yo me quedé sola en el dormitorio, escuchando el ruido del tráfico. No dormí. Me pasé horas repasando cada palabra, cada gesto. Al amanecer, lo escuché moverse por la casa, prepararse café y salir sin decir nada. Ese fue el comienzo de una convivencia rota. Durante los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. Los dos fingíamos una normalidad que no existía. Comíamos en silencio, hacíamos las tareas necesarias y hablábamos solo de cosas prácticas. Hasta que un viernes por la noche, cuando él llegó del trabajo, dejó las llaves en la mesa y dijo, he decidido que no quiero seguir viviendo así. No puedo ni quiero hacerlo. Me quedé paralizada. Pregunté si eso significaba que quería separarse. Significa que no puedo mirarte sin recordar lo que hiciste. Y no sé si algún día podré hacerlo sin sentir repulsión. Lo dijo sin gritar, sin dramatismo, y eso lo hizo más devastador. Le pedí otra oportunidad. Le dije que haría lo que hiciera falta, que cambiaría lo que él quisiera, que aceptaría condiciones, terapia, silencio, lo que fuera. Pero Javier no cambió el gesto. No quiero una versión corregida de ti. Quiero a la que confiaba en mí. Y esa ya no existe. Me dolió escucharlo porque comprendí que, aunque aún vivía conmigo, emocionalmente ya se había ido. A partir de ese día dejó de dormir en casa. Dijo que necesitaba pensar. Pasó las noches en el piso de un amigo, según él, pero nunca lo confirmé. Cuando lo veía por las mañanas para firmar papeles o arreglar asuntos, era como hablar con un desconocido. En una de esas conversaciones, me dijo, he estado repasando todo lo que vivimos, y lo único que puedo pensar es que nunca me di cuenta de cuando empezaste a irte de aquí. Me gustaría saber si fue antes o después de acostarte con él. No supe qué contestar. Intenté explicarle que no hubo un antes y un después claros, que fue algo que se fue colando sin darme cuenta, pero esa respuesta solo lo irritó. Me preguntó si lo amaba. Le dije que no era amor. Me miró con una mueca que no supe interpretar y dijo, peor aún. Entonces lo hiciste solo por aburrimiento. No era cierto, pero no supe defenderme. Esa noche volvió a casa, pero no habló conmigo. Se duchó, se metió en la cama del dormitorio y apagó la luz. Yo me quedé en el salón, sin saber si debía ir a dormir o quedarme allí. Al final, me tumbé en el sofá y esperé. Al amanecer, escuché cómo se levantaba y se iba sin despedirse. La distancia ya era total. Una semana después, vino con una carpeta bajo el brazo. Dijo que había hablado con un abogado, que no quería precipitar nada, pero que iba a preparar los papeles por si yo también lo consideraba inevitable. No gritó, no insultó, no hizo reproches. Todo fue administrativo, casi frío. Esa frialdad fue la peor forma de castigo. Le dije que no firmaría aún, que quería intentar algo, cualquier cosa. Me respondió que no quería intentos, que quería paz. Y eso era algo que ya no podía ofrecerle.
la confrontación terminó sin un cierre. No hubo reconciliación ni perdón, solo un acuerdo tácito de no seguir haciéndose daño. Pero el daño ya estaba hecho. Cada palabra suya me había dejado una marca, y cada silencio mío había confirmado lo que él ya sabía, que no había marcha atrás. La noche que se fue definitivamente, me dejó una nota en la mesa del salón. No decía nada melodramático, solo una línea escrita con su letra firme: no te odio, pero tampoco puedo quedarme. Esa frase, tan seca, fue lo más honesto que me había dicho en meses. Y cuando cerró la puerta, comprendí que acababa de perder algo que no iba a recuperar nunca, no por la infidelidad en sí, sino por haber destrozado la confianza que sostenía todo lo demás. Y esa fue la última vez que lo vi como mi marido, aunque siguió existiendo en cada rincón de la casa, en cada olor, en cada silencio. Desde esa noche, todo lo que vino después ya no fue confrontación, sino consecuencias. El día que Javier regresó con otra actitud lo noté desde que cruzó la puerta. No era el mismo silencio apagado de las últimas semanas ni esa calma que escondía rabia. Entró con paso firme, dejó las llaves sobre la mesa y me miró como si ya hubiera tomado una decisión concreta. Dijo que necesitaba hablar conmigo sin interrupciones. Me senté frente a él en el comedor, la misma mesa donde solíamos desayunar los domingos, y esperé. Su tono fue directo, sin rencor pero sin compasión. Dijo que había estado pensando en cómo cerrar todo aquello sin arrastrar más miseria y que había llegado a una conclusión, que lo justo era que yo entendiera lo que significaba perder algo sin previo aviso, igual que él lo había entendido el día que escuchó aquella llamada. No supe qué quería decir exactamente, pero la mirada que tenía me dio miedo. Durante varios días anteriores había actuado con normalidad. Iba a trabajar, dormía en el sofá, comía sin decir palabra. Pero algo había cambiado en su modo de moverse por la casa, una especie de precisión nueva. Esa noche me explicó lo que había hecho sin alterarse. Había retirado dinero de la cuenta compartida, había avisado al banco para dividir las finanzas, y además había cancelado mi acceso a ciertas tarjetas. Lo dijo sin orgullo ni reproche, solo con una lógica impecable. No es por venganza, es por equilibrio. No quiero que uses lo que construimos juntos para recomponer tu vida con otro, dijo. No me levanté ni discutí. Lo miré y comprendí que aquella era su forma de devolver el golpe, no con gritos ni humillación, sino con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente fui al trabajo como si nada. Al intentar pagar el aparcamiento, la tarjeta no funcionó. Llamé al banco y confirmaron que Javier había pedido una restricción temporal. No lo hizo por necesidad económica, lo hizo para dejarme claro que ya no compartíamos nada, ni siquiera la base material que nos había sostenido. Esa sensación de quedar fuera, de ser ajena en mi propia vida, fue más dura que cualquier reproche. Esa misma tarde, al volver a casa, encontré una caja sobre la cama. Dentro estaban mis cosas personales, las que él consideraba mías y no nuestras: perfumes, libros, fotografías antiguas de mis amigas, un par de regalos que yo le había hecho y que había decidido devolver. Encima, una nota: la casa se pondrá a la venta en cuanto terminemos los papeles. No me obligues a seguir viéndote aquí. Me senté al borde de la cama y estuve un rato sin moverme. Lo entendí todo. No necesitaba gritarme, ni insultarme. Su forma de venganza era borrarme poco a poco de cada espacio, hacerme notar la ausencia con método, con paciencia, con esa frialdad que solo se tiene cuando el dolor se transforma en cálculo. Los días siguientes se convirtieron en una secuencia de pequeños golpes. Cada vez que llegaba del trabajo, encontraba algo distinto: una foto desaparecida, una prenda suya menos en el armario, algún mueble movido de sitio. Hasta que una mañana, al abrir el cajón de la cómoda, noté que ya no estaban los documentos compartidos ni las carpetas con viajes y facturas. Javier había vaciado su parte y dejado la mía en una pila perfectamente ordenada. En la parte superior, un sobre con una lista escrita a mano de todas las cosas que se quedarían en su poder. Ningún detalle quedaba fuera: el coche, los electrodomésticos, el alquiler, incluso el gato que habíamos adoptado hacía 3 años. Al final de la lista, una frase: puedes quedarte con los recuerdos si te sirven de algo. Intenté llamarlo, pero no respondió. Al tercer intento, contestó con un tono neutro. Me dijo que no quería hablar de sentimientos, que todo estaba claro y que no iba a retroceder. Dijo que había hablado con un abogado y que lo mejor era que empezáramos a vivir por separado cuanto antes. Cuando le pregunté por qué tanta prisa, me contestó sin pausa: porque cuanto antes te vayas,
Antes dejaré de sentir que respiro el mismo aire que tú. Esa frase fue tan directa que me dejó sin voz. Esa noche salí a caminar para despejarme. Al volver, la cerradura estaba cambiada. Javier me abrió cuando toqué el timbre. Me dijo que no quería discusiones dentro de la casa y que podía recoger mis cosas el fin de semana, con calma, pero acompañada de alguien si lo prefería. Yo no sabía si reír o llorar. Le pregunté si de verdad iba a echarme así. Me contestó que no me echaba, que simplemente ponía límites. Yo no fui el que rompió nada, pero no voy a seguir viviendo dentro de tus ruinas. No hubo gritos, no hubo violencia. Solo esa frase seca que definía su posición. El sábado regresé con mi hermana para recoger mis cosas. Javier no estaba. La casa parecía vacía, sin rastros de convivencia. Las paredes limpias, los estantes despejados, los armarios medio abiertos. Había dejado mis maletas junto a la puerta. En la encimera de la cocina encontré una carpeta con los papeles del banco, los datos de la venta del piso y una nota más corta que las anteriores. Ya no somos nosotros. Cuídate. Esa frase me acompañó durante todo el día. No me gritó, no me humilló, no me expuso ante nadie, pero su forma de venganza fue más eficaz que cualquier escándalo. Me quitó el terreno bajo los pies con una precisión tan calculada que me obligó a sentir lo que él sintió: pérdida, desorientación, vacío. Cuando terminé de empacar, cerré la puerta con la llave que ya no serviría y la dejé sobre la mesa del recibidor. Mi hermana no dijo nada durante todo el proceso. Solo cuando subimos al coche, me miró y dijo: esto te va a doler más después, cuando te des cuenta de que no te gritó porque ya no le importas. Y tenía razón. Durante las semanas siguientes, Javier no me escribió. Ningún mensaje, ninguna llamada. Pero su venganza continuó de otra manera. Había avisado a nuestros amigos comunes de que prefería no compartir reuniones conmigo. Lo supe porque empecé a notar las ausencias, cenas a las que no me invitaban, grupos de mensajes donde ya no aparecía. No hablaba mal de mí, no contaba lo ocurrido, simplemente se había retirado sin dar explicaciones, y esa actitud fue aún más efectiva. Sin decir nada, me aisló de nuestro entorno. Una tarde coincidí con una de sus compañeras en un supermercado. Me dijo que Javier estaba diferente, que parecía tranquilo, como si hubiera dejado todo atrás. Me preguntó si yo estaba bien. Sonreí por compromiso, pero por dentro sentí un nudo. Entendí que su calma era real, que no había fingimiento, y que en su cabeza yo ya no existía. Esa certeza me dolió más que cualquier reproche. Pasaron unos días hasta que nos vimos de nuevo. Fue en el despacho del abogado para firmar la separación de bienes. Nos sentamos frente a frente, cada uno con su carpeta. No cruzamos miradas hasta el final. El abogado explicó los términos y todo se desarrolló con formalidad. Cuando terminamos de firmar, Javier se levantó primero, me ofreció la mano y dijo: espero que consigas lo que buscabas. No supe qué contestar. Lo observé salir, con esa serenidad casi ofensiva. Yo me quedé unos segundos más, mirando los papeles que acababa de firmar, y comprendí que ese gesto educado era su última venganza: tratarme con cortesía cuando yo habría preferido que me gritara, que me odiara, que mostrara algo. Después de aquello, intenté volver a mi rutina, pero todo estaba vacío. Los lugares que habíamos compartido me parecían ajenos. No porque me faltara él, sino porque me faltaba la certeza de pertenecer a algún sitio. Javier se había llevado eso también. Su venganza no fue destruirme, sino dejarme sola con mi propia conciencia, obligarme a convivir con lo que había hecho sin posibilidad de reparación. La última vez que supe de él fue a través de un mensaje escueto, meses después, cuando el piso finalmente se vendió. El texto decía: la transferencia se hará mañana. No es necesario que nos veamos. Lo leí varias veces, intentando encontrar alguna emoción escondida, algún rastro de lo que fuimos, pero no había nada. Era el cierre perfecto de su plan. No necesitó insultarme ni vengarse con terceros. Me devolvió la indiferencia exacta que yo había mostrado antes de engañarlo. Esa fue su forma de castigo: hacerme vivir mi propio comportamiento desde el otro lado. Y te aseguro que duele más ser tratada con esa calma absoluta que con cualquier palabra de odio. Porque el odio al menos mantiene un lazo, y lo que Javier me dejó fue una ausencia tan completa que ni siquiera daba lugar a la esperanza. Cuando pienso en esos días, en cómo cada paso suyo estaba medido, entiendo que no buscaba destruirme sino liberarse.
Pero en esa liberación me dejó el peso que no supe sostener, el de haber sido quien provocó todo. Y eso, más que cualquier venganza visible, fue la lección más dura que me dio. La última conversación con Javier no fue planeada. Pasaron casi 3 meses desde la firma de los papeles, y durante ese tiempo no habíamos cruzado una palabra. Ni mensajes, ni llamadas, ni casualidades. Vivíamos en la misma ciudad, pero en mundos distintos. Una tarde, mientras salía del supermercado, lo vi en la acera de enfrente. Estaba con un café en la mano, hablando con alguien que no reconocí. Me miró y dudé si acercarme o no. Dudé tanto que fue él quien cruzó la calle. No saludó con frialdad ni con afecto, solo con un gesto neutral. Me dijo que necesitábamos hablar, que había un par de cosas pendientes. No supe si se refería a lo material o a lo emocional, pero acepté. Quedamos al día siguiente en una cafetería cerca del río, un lugar al que íbamos mucho antes de que todo se derrumbara. Llegué 10 minutos antes. Javier llegó puntual, vestido con la misma sobriedad de siempre. Se sentó frente a mí y durante varios segundos ninguno dijo nada. Fue él quien rompió el silencio. Dijo que no había vuelto a hablarme porque necesitaba distancia, pero que en las últimas semanas había sentido la necesidad de cerrar ciertos asuntos. Me dijo que ya no sentía rabia, que incluso había empezado a dormir bien, y que eso era lo que lo había animado a verme. Yo lo escuchaba sin saber qué decir. Me preguntó si estaba bien, no con curiosidad, sino por educación. Le respondí que sí, aunque no era cierto. Desde que me fui, nada había recuperado forma. Vivía sola, en un piso pequeño, trabajaba, cumplía, pero no había sensación de normalidad. Todo parecía una rutina sin peso, un intento de seguir adelante sin saber hacia dónde. Javier pidió un café, lo removió sin probarlo, y me miró con esa calma que antes me habría irritado. Dijo que había estado recordando cómo era nuestra vida antes de que todo se descompusiera. No lo hacía con nostalgia, sino con una especie de análisis. Contó que había revisado viejos correos, facturas, fotos del ordenador, y que se había dado cuenta de que hacía mucho tiempo que algo se había apagado entre nosotros, mucho antes de que yo me fuera con otro. No quiero que creas que te culpo de todo, me dijo. Yo también dejé de cuidar lo que teníamos. Lo que pasa es que lo tuyo fue la consecuencia más visible. Esa frase me sorprendió, porque era la primera vez que admitía su parte sin buscar defensa. Le dije que durante meses me había sentido invisible, que intenté mantenerme a flote, pero que me rendí antes de tiempo. Dijo que lo entendía, aunque eso no justificaba nada. Entender no es perdonar, añadió, sin tono agresivo. Era una afirmación, no un reproche. Quise aprovechar ese instante de apertura para pedirle algo más que comprensión, pero antes de que hablara, añadió, no te voy a decir que te perdono porque no lo siento así. Pero tampoco te guardo odio. Simplemente ya no queda nada. Esa frase, tan simple, fue más dura que cualquier insulto. Porque en su voz no había rastro de emoción. Le pregunté si había alguien más en su vida. No lo hice por celos, sino por curiosidad. Me dijo que no había buscado a nadie, que no sentía la necesidad de hacerlo. Estoy aprendiendo a estar solo sin que eso me moleste. Es raro, pero me sienta bien. Asentí, aunque por dentro sentí una punzada. Era irónico que ahora él tuviera la paz que yo había buscado desesperadamente fuera del matrimonio. Dijo que no entendía cómo no habíamos notado antes que estábamos desconectados, que quizás habíamos confundido estabilidad con amor, costumbre con lealtad. Yo le respondí que sí, que durante años pensé que la rutina era normal, que la falta de pasión era una consecuencia de la madurez, pero que no imaginaba que eso acabaría por romperlo todo. No lo rompió la rutina, dijo. Lo rompió la mentira. Nos quedamos callados un rato. El ruido de la cafetería llenaba el espacio. Afuera, la gente pasaba sin detenerse. Javier se recostó en la silla, respiró hondo y dijo, he pensado muchas veces en aquella noche en la que te descubrí. No me dolió la infidelidad en sí. Me dolió imaginarte hablando con él, contándole cosas de ti que dejaste de contarme a mí. Ese fue el momento en que comprendí que ya te había perdido. Le dije que tenía razón, que eso había pasado mucho antes de acostarme con otro. Que había empezado a distanciarme cuando sentí que ya no me escuchaba. Él negó con la cabeza y contestó, nunca se trata de quien deja de escuchar. Se trata de quien deja de hablar. Esa frase me dejó sin defensa.
Durante casi una hora seguimos hablando, sin discutir. Era una conversación seca, práctica, pero cada palabra pesaba. Javier me contó que había vendido la casa y que se mudaría a un pueblo cercano, donde su empresa tenía una sucursal. Dijo que necesitaba cambiar de entorno, empezar de cero. Me preguntó si había vuelto a ver a Marcos. Le dije que no, que todo se había terminado en cuanto Javier se enteró. No era una mentira. Después de la ruptura, Marcos intentó llamarme un par de veces, pero no respondí. Me di cuenta de que no había nada real allí, solo un reflejo de lo que me faltaba. Javier no comentó nada al respecto, pero noté un ligero gesto en su mandíbula, como si esa información todavía doliera, aunque ya no quisiera admitirlo. Le pregunté si había algo que yo pudiera hacer para compensar, aunque fuera simbólicamente. Me miró sin titubear y dijo, no. Lo único que podrías haber hecho ya pasó. Lo que queda ahora es aprender a vivir con lo que hicimos los dos. Esa respuesta me dolió más que cualquier reproche porque era definitiva. No había espacio para promesas ni segundas oportunidades. Cuando la conversación parecía llegar a su fin, Javier sacó algo del bolsillo. Era una alianza. La misma que se había quitado la noche que firmamos los papeles. La puso sobre la mesa y la empujó hacia mí. No quiero tirarla ni quedármela. Haz con ella lo que quieras. La miré unos segundos, sin tocarla. Dijo que no era un gesto de despedida, sino una manera de cerrar. Para mí ya está cerrado. No necesito más explicaciones. Me quedé mirándolo, intentando reconocer algo de lo que fuimos, pero no quedaba nada. El tono, los gestos, incluso la forma de mirar, todo había cambiado. Le dije que, a pesar de todo, agradecía los años que habíamos compartido, que no eran mentira, aunque el final lo hubiera ensuciado. Me respondió sin dudar, no fueron mentira, pero se convirtieron en algo irreconocible. Y eso es lo que más me duele. Su voz no tembló, la mía sí. No lloré, pero sentí una presión en la garganta imposible de tragar. Dijo que se iba, que tenía prisa. Me levanté al mismo tiempo. Durante unos segundos nos quedamos frente a frente. Dudé si abrazarlo, pero no me atreví. Me dio la mano, un gesto correcto, casi formal. La suya estaba fría. Antes de irse, se giró y dijo, no te deseo mal, Lucía. Solo espero que no vuelvas a buscar en otro lo que no supiste encontrar en ti. Esa fue la última frase que me dijo. Salió, cruzó la calle, y desapareció entre la gente. Me quedé sentada mirando la taza vacía y la alianza sobre la mesa. No la guardé. La dejé allí, pagué la cuenta y salí caminando sin rumbo. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el suelo y repasé toda la conversación una y otra vez. No hubo reproches, ni lágrimas, ni promesas. Solo la constatación de que habíamos llegado al final sin posibilidad de retorno. Era extraño sentir alivio y dolor al mismo tiempo. Alivio porque ya no había nada que esconder ni fingir, y dolor porque no quedaba nada por recuperar. Durante los días siguientes no supe nada más de él. Ni una llamada, ni un mensaje. Su silencio era absoluto, pero ya no era una forma de castigo, sino la consecuencia natural de lo que habíamos decidido. Comprendí que esa última conversación no había sido para arreglar nada, sino para confirmar que lo que una vez fue ya no existía. Y aunque me dolió, también sentí que era lo más honesto que habíamos hecho en mucho tiempo. Cuando lo recuerdo, no me parece una escena triste, sino inevitable. Fue el único momento en que los dos dijimos la verdad sin intención de convencernos de nada. No hubo amor, ni rencor, solo claridad. Y aunque fue el final, en cierto modo también fue el único acto de respeto que nos quedaba. Después de aquella última conversación con Javier, los días empezaron a pasar de manera distinta. No fue una recuperación rápida ni un intento forzado por rehacer mi vida, sino una especie de reajuste lento donde cada cosa encontraba un lugar nuevo. No tenía a nadie esperándome, ningún plan por delante, ninguna ilusión inmediata. Volvía del trabajo, cocinaba lo justo y pasaba las noches en silencio. Al principio me asustaba la soledad, pero luego empecé a acostumbrarme. Me di cuenta de que nunca había estado sola de verdad, que siempre había vivido acompañada por alguien o por la idea de alguien. Javier, mi trabajo, mis rutinas. Todo había sido una forma de no escucharme. Y ahora no tenía más remedio que hacerlo. Durante las primeras semanas, cada objeto me recordaba a algo.
los platos del antiguo piso que había conservado, el abrigo que él me regaló en un aniversario, incluso las toallas con sus iniciales bordadas. No podía tirarlo todo, pero tampoco podía usarlo sin sentir una punzada. Así que empecé a desprenderme poco a poco. No por despecho, sino porque no tenía sentido mantener cosas que solo ocupaban espacio. Ese proceso fue más duro de lo que pensé. No por los objetos, sino porque cada cosa que tiraba era una pequeña renuncia. Era aceptar que todo había terminado y que no había una historia pendiente esperando ser resuelta. Hubo un momento en que pensé en escribirle. No para volver ni para pedir perdón otra vez, sino para contarle cómo me sentía. Pero cada vez que lo intentaba, el mensaje quedaba en blanco. ¿Qué podía decirle que no hubiera dicho ya? Que lo entendía, que me dolía, que aprendí tarde. Ninguna de esas frases servía de nada. Así que no lo hice. Decidí dejarlo en paz, igual que él me había dejado a mí. Era la primera vez que respetaba un silencio sin intentar llenarlo. Con el tiempo, empecé a observar las cosas con más claridad. Vi que lo que había hecho no fue solo un acto de egoísmo o de deseo, sino una huida mal dirigida. No había engañado a Javier para buscar amor, sino para escapar de mí misma. Creí que la emoción, la adrenalina y el secreto podían devolverme algo que había perdido, pero solo me alejaron más de lo que realmente necesitaba. Durante años había culpado al entorno, a la rutina, a la indiferencia, sin entender que la distancia había empezado dentro de mí mucho antes de que nadie me fallara. Y esa fue la parte más difícil de aceptar. En el trabajo, nadie sabía lo que había pasado. Seguía cumpliendo con mis tareas, sonreía lo justo y evitaba que las preguntas personales me alcanzaran. Me volví más reservada, más tranquila. Ya no necesitaba justificar nada. Por las tardes salía a caminar, sin rumbo, solo para no quedarme encerrada en casa. Algunas veces me detenía en las terrazas donde solíamos sentarnos Javier y yo, no para recordar, sino para comprobar que podía estar allí sin que me doliera tanto. Poco a poco lo logré. Una tarde de domingo, revisando papeles antiguos, encontré una carta que él me había escrito años atrás, cuando nos mudamos juntos. La había olvidado. Era breve, hablaba de confianza, de futuro, de las cosas que queríamos construir. La leí varias veces y me quedé en silencio. No lloré, pero sentí una mezcla de ternura y tristeza. Me di cuenta de que lo que habíamos tenido no fue una mentira, pero sí algo que no supimos cuidar. Y esa idea me dio cierta paz. Era más fácil aceptar la culpa cuando dejaba de verla como un castigo y empezaba a entenderla como una consecuencia. A veces pensaba en cómo le estaría yendo. No lo buscaba, no lo seguía en redes ni preguntaba por él a nadie, pero me lo imaginaba tranquilo. Me gustaba pensar que había encontrado un ritmo que le hiciera bien. No me dolía imaginarlo feliz. Lo que sí me dolía era saber que no formaba parte de esa felicidad. Pero ya no había rabia, solo un vacío más sereno, uno que no pedía ser llenado. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era corto, sin firma, espero que estés bien. Tardé unos segundos en entender que era él. No decía nada más, ni una pregunta, ni un saludo. Solo eso. Respondí con otro mensaje igual de breve, lo estoy. Espero que tú también. No hubo más. No necesitaba verlo. Fue como una forma de cerrar lo que quedaba sin abrir heridas nuevas. Con los meses aprendí a estar en silencio sin sentir que algo faltaba. Me levantaba temprano, hacía ejercicio, trabajaba, comía sola, y poco a poco esa rutina que antes me parecía insoportable empezó a tener sentido. Descubrí que la estabilidad no era sinónimo de vacío. Que podía haber calma sin aburrimiento. Que estar sola no significaba estar perdida. Hubo días en que la culpa regresaba de golpe. En los momentos más simples, cuando veía parejas por la calle o escuchaba conversaciones sobre confianza. No era culpa por el engaño en sí, sino por haber destruido algo que podría haber tenido arreglo si hubiera hablado a tiempo. A veces me sorprendía imaginando cómo habría sido nuestra vida si en lugar de callar le hubiera dicho la verdad antes de hacer daño. Pero luego entendía que pensar en eso no servía de nada. Las cosas no se arreglan con hipótesis. Con el paso del tiempo dejé de pensar en él cada día. No fue de golpe, fue como si su presencia se fuera disolviendo en los detalles. Dejó de doler su nombre, dejó de doler el recuerdo de su voz. Lo recordaba como parte de una etapa, sin rencor. Y entendí que eso, en el fondo,
Era lo más parecido al perdón que podía darme a mí misma. No era perdonarlo a él ni esperar que él me perdonara. Era aceptar que todo lo que había pasado formaba parte de lo que yo era ahora, y que no podía borrarlo ni fingir que no había existido. Un año después, cuando ya todo estaba asentado, volví a pasar por la calle donde estaba el piso en el que vivimos. No fue un acto simbólico, simplemente me quedaba de paso. Me detuve frente al portal y miré las ventanas. Ya no sentí ese peso que me aplastaba antes. Solo una distancia limpia, como si lo que había vivido allí perteneciera a otra persona. Me di cuenta de que por primera vez no tenía miedo de seguir adelante. Empecé a viajar los fines de semana, a ver lugares nuevos sin sentir que huía de algo. Conocí gente distinta, sin pretender reemplazar nada. Aprendí a disfrutar de las cosas pequeñas sin medirlas en función de nadie. Y aunque a veces me encontraba con hombres que intentaban acercarse, no buscaba repetir historias. No me cerré al amor, pero tampoco lo busqué. Sentía que por fin podía respirar sin necesitar que alguien me mirara para existir. Cuando pienso en todo lo que ocurrió, no intento justificarme ni castigarme. Simplemente lo observo como un hecho. Engañé a mi marido, lo perdí, me perdí yo también, y luego tuve que aprender a reconstruirme desde cero. No hay drama en eso, solo hechos. Lo que aprendí es que el silencio pesa más que el error, que la indiferencia destruye más que la traición, y que la honestidad, aunque duela, siempre llega antes del daño si se dice a tiempo. No creo que vuelva a enamorarme de la misma manera. No porque no lo quiera, sino porque ahora entiendo que amar a alguien no puede implicar desaparecer dentro de su vida. Si alguna vez vuelvo a estar con alguien, no quiero que me complete, quiero que me acompañe. Eso lo aprendí demasiado tarde, pero lo aprendí. A veces, cuando me despierto temprano y el silencio llena la casa, pienso en Javier sin tristeza. Me gustaría poder decirle que, al final, su forma de alejarse me enseñó más que todas las palabras que me negó. Que entender que no todo se arregla me hizo más fuerte. Y que aunque no me perdonó, de alguna manera me ayudó a perdonarme. No necesito decírselo. Basta con saberlo. Esa fue la conclusión de todo, que a veces uno destruye lo que ama no por maldad, sino por miedo. Y que después de hacerlo, solo queda aprender a vivir con lo que queda, sin buscar explicaciones, sin intentar rehacer lo que ya no existe. Y en esa aceptación, aunque suene frío, encontré una forma de paz que no había sentido nunca.